Recuerdo que una vez estaba a punto de pasar a predicar en el templo ahí en casa de Dios y en el momento que tenía que pasar no encontré mi Biblia. Sabía que la había llevado, sabía que estaba en la iglesia, pero en ese momento no la encontré. Al lado mío estaba el hermano Luis Rivas y yo le digo, Luis, pásame tu Biblia y me fui a predicar al altar. Él tenía la misma Biblia que yo. En ese tiempo la Biblia Thompson era muy famosa y la teníamos, el mismo modelo, la misma escritura, todo igual y yo pasé a predicar con su Biblia. Mientras yo iba pasando al altar dije, no va a haber problemas porque es la misma Biblia. Bueno, finalmente cuando me puse a predicar no encontraba nada en la Biblia, no sabía dónde estaban las cosas, sí sabía el orden de la escritura y los capítulos y todo eso, pero aunque era la misma Biblia en términos prácticos, no era mi Biblia y no podía encontrar las cosas que yo normalmente las encontraba con simplemente al abrir la palabra del Señor. Creo que a todos nos pasó en algún momento cuando cambiamos de una Biblia más antigua a una Biblia más nueva, porque ya la otra estaba muy viejita o nos daba vergüenza ir con esa Biblia toda rota a la iglesia, así que compramos una nueva para tener algo mejor. Y definitivamente lo que pasa es que hay que volver a tomarla y volver a hacerla parte de nosotros. En nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Hoy quisiera compartir un tema que se llama el Salmo 119 y sus enseñanzas. Vamos a leer el versículo 15 de este Salmo 119 y dice lo siguiente. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que ir haciendo es entender que la palabra de Dios y sus promesas están ahí para cada uno de nosotros. Quiero mostrarles una Biblia que está en portugués. Esta es una simple Biblia que es común como cualquier otra, pero que está en un idioma en particular. Y luego tenemos esta Biblia que está en el idioma hebreo. Son interesantes, cada una de estas están hechas igual que las Biblia que tenemos nosotros en el idioma castellano y que simplemente están ahí para ser aprendidas, ser analizadas, degustadas, comidas, como la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos entender. La palabra del Señor es importante en nuestra vida espiritual. Para Jesús, el uso de la palabra del Señor era tan importante que simplemente él vivía en relación a la Escritura. Quiero decirle tres cosas muy importantes acerca de Jesús en relación a la Escritura. Primero, Él nos enseñó que debíamos buscarla, indagarla, escudriñarla, lo que dice Juan 5:39, que debemos escudriñar las Escrituras, buscar, indagar, meternos, profundizar en ellas. Por eso en las congregaciones y también aquí en Casa de Dios nosotros hacemos estudios bíblicos, exponemos la palabra del Señor, se hacen discipulados en base a la Escritura para que podamos ir escudriñándola y aprendiendo. Lo segundo es que Jesús pudo vencer la tentación, a lo que dice Mateo 4 y Marcos capítulo 1, que habla acerca de la tentación de Jesús. Y la Biblia nos enseña que Jesús pudo resistir la tentación y pudo vencer la tentación porque simplemente cuando venía la tentación, Él decía, no, no puedo hacer esto porque la palabra del Señor dice esto, porque escrito está esto otro. Así que Él pudo tener una vida de victoria en base a la tentación simplemente por el conocimiento que tenía de la Escritura. Y en muchas ocasiones, que usted lo puede leer en los evangelios, la vida de Jesús cuando estaba interactuando con las personas y le hacían algunas preguntas o cuando lo querían engañar con algunos tipos de preguntas que pudieran ser conflictivas para poder acusarlo de algo, él siempre respondía de esta manera. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley acerca de esto? ¿Qué debiéramos hacer según lo que enseña la Escritura? Y esa fue la forma en que Jesús nos fue dejando como ejemplo el uso práctico de la Biblia, del conocimiento de la palabra del Señor en nuestra vida diaria. Así que la Biblia es la que nos da a nosotros la base espiritual para poder mantenernos firmes en nuestra vida espiritual. Y la oración, esto juntos, el conocimiento de la palabra, la práctica de la palabra del Señor, junto con la vida de oración, nos va a llevar a tener una vida relacional con Dios. Relacional en términos de comunicación, de comunión con Dios, de conexión con Dios a través de la oración. Pero de cómo estar juntos, cómo conectarnos con Dios por medio de su palabra y esto nos ayuda a nosotros poder ir aprendiendo lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Así que el Salmo 119, versículo 15, que fue el versículo que leímos al principio, estaba diariamente en la vida de Jesús. ¿Ya? Él vivía meditando la palabra del Señor, su forma de actuar, su forma de dirigirse, su forma de vivir la vida estaba basada en las Escrituras. Respecto del Salmo 119, esto es algo muy interesante, muy lindo de poder ir aprendiendo. El Salmo 119 está dividido de una manera acróstica.
Se compone de 22 secciones, 22 partes, que corresponden cada una de esas secciones a una palabra inicial del alfabeto hebreo. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros vemos en el Salmo 119 es que tiene 22 partes de 8 versículos cada uno, que nos permite completar estos 176 versículos, de los cuales el 98% de esos versículos, es decir, 172 versículos, hablan directamente acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que la Biblia enseña o lo que la Biblia es, para este caso, el autor. Esto es algo interesante, es un capítulo que está destinado a hacernos entender la importancia que tiene la Escritura para cada uno de nosotros. 42 veces se usa en este capítulo la palabra mandamientos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus mandamientos, seguiré tus mandamientos. Esas son palabras que están ahí puestas en el Salmo para que nosotros podamos ir aprendiendo de cada una de ellas. 35 veces usa el término palabra, en tu palabra, en la palabra de Dios. Y esa palabra que está ahí expresada, 35 veces la está usando. 25 veces usa la palabra ley. 23 veces usa la palabra testimonio. 21 veces usa la palabra juicio, no para hablar acerca del juicio, sino que la palabra de Dios es una palabra tan linda, tan buena, tan importante para nosotros, que considera que esos juicios que son enseñados a través de la Escritura nos van a poder permitir estar conectados con Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Y 20 veces el autor de este salmo dice que quiere ser enseñado en la Escritura, quiere ser enseñado en la palabra del Señor. Quiero compartir básicamente 3 cosas importantes respecto de la palabra del Señor. Estas 3 cosas son para poder entender por qué es importante para el creyente, para cada uno de nosotros, conocer las Escrituras. Se ha dicho que la Biblia es como el manual del fabricante, ¿no? Dios hizo al hombre y a la mujer según Génesis y la creación del hombre y todo esto. Y la Biblia enseña que esta Escritura, la palabra del Señor, nos ayuda a nosotros a saber cómo poder vivir nuestra vida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido vivir de una manera correcta conforme a lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Ya? La Biblia no es algo que yo tengo que hacer así como estoy obligado a hacerlo, yo no quiero, pero estoy obligado. No, yo quise acercarme a Dios, quise estar con Dios, porque entendí su amor, entendí su gracia, entendí su sacrificio en la cruz para perdonar mis pecados. Y ahora que entiendo que Él, por su gracia, por todo lo que Él hizo en la cruz, me dio salvación, entonces voy a vivir para agradarle a Él. Y eso es lo importante que nosotros debemos entender de la Escritura. Mientras yo más conozco de la Escritura, más voy a saber cómo vivir para agradar a Dios. No es algo impositivo en el sentido de que para mí es una carga tener que leer la Biblia. No, es algo que hacemos porque queremos vivir una vida que agrada a Dios. La pregunta es, ¿quieres vivir tú una vida que agrada a Dios? Porque si quieres hacerlo, entonces lo que debes hacer es empezar a leer la Escritura para poder vivir conforme a ella. Los 3 aspectos importantes de la Escritura son afirmarnos en la fe, no pecar contra Dios y adorar a Dios en integridad. Esos son los 3 aspectos que vamos a desarrollar en este tiempo de la predicación. Afirmarnos en la fe. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces podremos mantenernos firmes para poder avanzar en la vida. Como dice el libro de Efesios, poder nosotros estar resistiendo en el día malo y poder permanecer firmes. A pesar del día, a pesar de la circunstancia, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, nosotros vamos a permanecer firmes porque estamos afianzados, arraigados en la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Esto es algo importante. Nosotros debemos entender que el sustento espiritual de nuestra vida está basado en la Escritura. Cuando yo leo la palabra del Señor y la palabra del Señor está ahí en mi corazón, en mis pensamientos, estoy atento a lo que la palabra me está enseñando y estoy viviendo mi vida diariamente basado en ese conocimiento de la palabra del Señor, cuando viene la tentación puedo identificarla y puedo resistirla diciéndole simplemente a la tentación no, porque la palabra enseña esto otro. Lo que tú me estás diciendo que haga es contrario a la Escritura y yo voy a hacer lo que la Escritura dice. Así que puede venir la tentación, puede venir la desesperación, puede venir la angustia, puede venir la crisis, puede venir esa ansiedad de poder quizás vivir en la situación que estamos viviendo de manera compleja. Pero cuando vienen esas cosas, me sustento en la palabra del Señor. Es decir, hay promesas en la palabra del Señor que están para cada uno de nosotros. Y el conocimiento de esas promesas de Dios nos van a ayudar en nuestra vida espiritual, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia.
podemos resistir la circunstancia que estemos viviendo porque hemos conocido esa palabra del Señor. Pero ¿qué sucedería o qué sucede cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor? Eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando me siento solo y estoy en un tiempo en casa, quizás orando, buscando al Señor, y a veces cuando oro creo que Dios no escucha mi oración, como dice el dicho popular, oro y mi oración no llegaba ni hasta el techo. Bueno, ¿qué sucede en ese momento? Voy a sustentarme en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Me siento solo. ¿Pero qué dice la Escritura? Es que no hay nadie con quien conversar, no tengo con quien hablar, me siento como que estuviera solo en la vida. ¿Pero qué dice la Escritura? Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días. Así que me sustento en esa palabra. Quizás físicamente estoy solo y no hay nadie a mi lado, pero en medio de esa soledad puedo decir, Dios está conmigo. Jesús está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo para guiarme, para enseñarme. Así que hay un conocimiento de la palabra que me va a dar sustento para ese momento difícil de la vida. Sean los buenos o gratos o difíciles momentos, cualquier circunstancia, yo debo sustentarme en la palabra del Señor, afianzarme en esa palabra, en las promesas que Dios dio. Por eso que es importante leerla cada día, por eso que es importante escudriñarla, como Jesús dijo. Por eso que también el diablo, cuando tú te pones a leer la Biblia, te canta la canción de cuna para que te quedes dormido. Porque él sabe que en el momento que tú conozcas la palabra del Señor, vas a poder resistir al diablo y vas a poder tener tiempos de victoria y tiempos de ser un vencedor en Cristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra es la que nos sustenta basado en las Escrituras. Por eso el apóstol está enseñando que debemos fundamentarnos, arraigarnos, como dice en el libro de Hechos, cuando comenzó la iglesia primitiva, cuando ellos estaban todo el día conversando de la Escritura, hablando de la Escritura, basándose en el conocimiento y en la Escritura de los apóstoles y profetas, de lo que toda la Escritura nos está enseñando. Así que eso es, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, nos afianzamos en esa palabra. Lo segundo es, no pecar contra Dios. Aquí el tema tiene que ver con la santidad, tiene que ver con el carácter de todo cristiano, lo que todo cristiano anhela para poder estar un día en la presencia del Señor, vivir conforme a la palabra del Señor para un día estar en la eternidad con Dios. Y esto es algo que nosotros debemos considerar muy importante. En estos tiempos donde la información secular, donde el acceso a la información y a la internet nos permite tener un gran surtido de conocimientos o de entretenciones o de buenas informaciones, ha hecho que quizás nosotros desviemos nuestra mirada y en vez de estar pensando en la eternidad, estamos pensando en 80, 100 años de vida aquí en esta tierra y cómo disfrutarlos aquí. Pero aparte de que sí debemos disfrutar la vida que estamos viviendo en esta tierra, debemos nunca dejar de considerar que hay una eternidad para cada uno de nosotros. Con Dios, en una eternidad con Él, o en una eternidad sin Dios. Y eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Debemos vivir en santidad, debemos vivir arraigados en el conocimiento de la palabra del Señor para poder entonces vivir una vida de santidad y por medio de esa vida de santidad estar preparados por si nos toca partir de este mundo y simplemente partir a la presencia del Señor y escuchar las famosas frases que espero un día podamos todos escuchar. Bien, buen siervo fiel, bien, buena sierva fiel del Señor, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que queremos escuchar y para escuchar esas promesas de esas palabras de bienvenido a la presencia del Señor, se vive aquí en esta tierra por medio de la santidad. El Salmo 119, versículo 11 dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos cuesta meditar en la palabra del Señor, nos cuesta tener la Escritura todo el día dando vueltas en nuestra cabeza, porque tenemos muchas cosas que hacer, mucha información, mucho acceso a tecnologías y un montón de cosas que quizás no son malas, pero que consumen nuestro tiempo. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo en el término práctico de vivirlo cada día? No cuando nos conectamos al Zoom o no cuando solamente nos conectamos al servicio de reunión online, como en este caso de hoy a través de Facebook. No se trata solamente de esos dos horas o 3 horas que podamos estar conectados o 1 hora estar conectados estudiando la palabra del Señor. Se trata de vivir la vida 24 horas del día conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que el vivir la palabra de Dios conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios nos enseña a través de esa palabra, nos va a ayudar a perfeccionarnos en el proceso de ir creciendo en la santidad para estar con Dios. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, lo relacional con las personas, y en Dios
estar viviendo una vida de santidad. Es decir, vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos está enseñando y ponerla en práctica para poder entonces el practicar la palabra del Señor no nos va a permitir dejar tiempo ocioso para poder terminar pecando. Cuando estás enfocado en vivir la palabra del Señor, entonces no tienes el tiempo ocioso para poder enfocarte en tentaciones o en cosas que quizás no te van a edificar. Y ahí hay que tener cuidado con esas consideraciones. Podemos alimentarnos solo de la palabra del Señor en la casa sin congregarnos, sin congregarnos, como decimos en este tiempo. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, puedes comer, alimentarte espiritualmente solo en tu casa y está bien. De hecho, todos lo hacemos, todos leemos la Biblia, todos oramos y tenemos tiempo con Dios, en nuestra intimidad con Dios en casa. Pero hay un tiempo donde la iglesia de Cristo se reúne, donde la familia de Dios se junta, donde el cuerpo de Cristo está junto. Y en ese momento hay que estar presentes, ¿ya? Obviamente, cuando estamos en cuarentena es más fácil conectarnos porque estamos todo el día en casa. Cuando estamos fuera de cuarentena, cuando tenemos tiempo para salir o hacer esas cosas, obviamente vamos a aprovechar de salir porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero también debiéramos cuidar nuestros tiempos de congregarnos como iglesia. En estos tiempos de servicios online, debiéramos estar presentes en todas esas reuniones porque es importante para ser parte de esa familia de Dios. ¿Puedes comer solo en casa? Sí. Pero si eres parte de la familia, vas a almorzar junto con todos los demás en la mesa. Puedes tener el mismo apellido, pero puede que no estés siendo parte de la familia. Es decir, en nuestra vida espiritual tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y comer esta palabra del Señor, pero también lo tenemos que hacer juntos, disfrutar juntos, el estar juntos, cantar a Dios, escuchar la palabra y poder alimentarnos en una vida espiritualmente juntos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y una vez que estamos juntos en este lugar, entonces nos vamos a plantar en este lugar, como dice el Salmo 92, que nos plantamos en la casa de Jehová y vamos a crecer en este lugar, en la casa, en el lugar donde la iglesia se reúne, en la casa del Señor. Lo tercero, adorar a Dios en integridad. El Salmo 119, versículo 7 dice: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Si yo estoy en pecado, ¿puedo adorar a Dios? Obviamente puedes cantar para Dios. Puedes hacerlo. La palabra en el Salmo 119, versículo 7 está diciendo lo siguiente: Cuando yo busco tu palabra, la aprendo y ese conocimiento lo llevo a la práctica en mi vida, entonces voy a poder hacer esto que estaba haciendo de cantar, pero ahora con integridad de corazón, ahora con santidad, ahora haciendo un cántico con un olor fragante para Dios al hacer no solamente la acción de cantar, sino vivir como un adorador, adorando a Dios a través de mi vida de un seguidor de Cristo. Es decir, nosotros cantamos, pero también vivimos conforme a lo que Dios quiere que vivamos en una vida diaria. Es como si nosotros fuésemos un cántico que camina por la calle. No se trata solo de cantar a Dios, se trata de vivir en integridad, en santidad para Dios, para que cuando cantemos esto sea como un olor fragante delante del Señor y que podamos nosotros hacerlo de una manera que a Dios le agrade. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 33:1 lo siguiente: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. O sea, Dios se agrada cuando le cantamos, pero se agrada aún más cuando nuestra vida de acciones diarias van conforme a esa adoración, van conforme a los principios de la palabra del Señor. Por eso el Salmo 119 es como una oda, un poema expresado hacia la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas como cristianos. Quiero terminar diciendo esto. Algunas casas usted va a encontrar el Salmo 23 abierto o el Salmo 91 abierto. Y sabe, esto no sirve de nada si no tiene el conocimiento de esta palabra del Señor puesta en el corazón y en una práctica diaria de la palabra de Dios. No se trata de un amuleto de buena suerte. Se trata de resultados por vivencia. Vivo la palabra del Señor, tengo consecuencias de bendición. No la vivo, también hay consecuencias. Entonces, lo que debemos hacer es vivir la palabra del Señor diariamente, cada día, para poder nosotros vivir una vida que agrada a Dios y entonces, como dice Efesios, habiendo acabado el día malo, poder permanecer firmes en la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra y queremos agradecer, Señor, ese tiempo donde tú nos hablas, nos ministras.
Seguramente alguien ha recordado estas cosas, alguien las ha aprendido, alguien quizás, Señor, está siendo exhortado a cambios, quizás alguien está siendo motivado a conocer la palabra del Señor, quizás alguien está aprendiendo o se está integrando hace poco a la iglesia, a estar en tu presencia, Señor, a través de estos tiempos online. Y esto es un conocimiento valiosísimo, Dios, que puede empezar a ayudarle en su crecimiento espiritual. Así que Dios, gracias por esta palabra que tú nos ministras hoy. Te queremos agradecer por bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.